claro. Ya se ve perfecto. Es miércoles, es día de tertulia aquí en TVR, 16 de octubre, bienvenidos. Gracias, queridos amigos, por estar ahí al otro lado en un ratito de televisión que siempre cuando convocamos a los contertulios dicen es que está la cosa muy interesante, siempre lo está, pero es verdad que últimamente parece que la actualidad está en absoluto punto de ebullición. Lo vamos a comentar, como siempre, con ellos, a los que agradecemos este concurso con nosotros, su presencia. Adolfo, bienvenido, una temporada más, una vez más. Muchas gracias por invitarme. Aquí estarás convocado, periódicamente, siempre que te deje tu profesión, tus horarios y tus agendas. Un placer de verdad. Es verdad eso, ¿no? Que está la cosa ahí. Yo desde luego ando de cabeza siempre, pero bueno, siempre encuentras un huequito para poder venir aquí a despotricar. Y la actualidad. Que a uno le relaja mucho. Despotricar. Esto, en realidad es un poco terapéutico. Es terapia, ¿no? Es soltar. Sí, sí. Toño del Río, bienvenido. Es terapia. Es terapia. Oye, pues, a ver si en lugar de pagaros lo que os pagamos, os vamos a tener que cobrar. Pues yo en cualquier momento puede producirse ese cambio, Gracias por acompañarnos, Gracias. Toño. Domingo García Pozuelo, una temporada más, un día más y ya van unos cuantos. Gracias. Yo creo que he dormido aquí en el plató estas últimas 3 semanas. Cualquier día nos cambiamos el sitio. No, por favor, sería incapaz de poder hacer lo que tú haces. Nada, un placer estar aquí y efectivamente esto también sirve de terapia. Claro Yo he contado alguna vez la anécdota de don Claudio Sánchez Albornoz cuando vino desde el exilio. Y entonces le preguntó a una periodista que si él, ¿por qué decía tantos tacos? Y decía, ¿por qué no se da un golpe en un codo? Dice coño y parece que la lidia. Sí. Pues eso de alguna manera, venir aquí y despotricar, como dice Adolfo, pues nos alivia también un poco, qué falta nos hace. María Ángeles Matute, bienvenida. Buenos días. También estamos con ese espíritu, ¿no? De Sí, pasar un buen rato, ¿no? Sí, por lo menos. claro. Es agradable, siempre es muy agradable venir aquí. Y el día que no lo sea, pues tendremos un problema. Claro que sí. Tiene que seguir siendo así, también porque se transmite al otro lado, a los que están ustedes ahí viéndonos y siguiendo este programa de una audiencia muy notable, hay que decirlo, hay que ponernos medallas de vez en cuando. Adolfo Alonso de Leonardo decía, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está la actualidad? ¿Por dónde empezamos? El fiscal, venga, un repaso a la situación general. Yo creo que mete el cuchillo donde quieras, ¿sabes? Trincha el filete por donde más te guste. Yo creo que ya para montar el circo nos falta la mujer barbuda. Y ya, en cuanto tengamos la mujer barbuda, ya tenemos el circo completo. Sí, la verdad es que está siendo unas semanas bastante intensas y temas de actualidad tenemos los que queramos, ¿no? Desde la más reciente imputación por primera vez en la historia de la democracia de un fiscal general del Estado y además por unanimidad de la sala y además siendo ponente una magistrada de perfil progresista, pues tiene más mérito todavía. Esto, tú que, bueno, sí. Y con María Ángeles, que sois profesionales del derecho, ¿qué dimensión tiene esta noticia? Porque muchos espectadores y muchos periodistas, bueno, pues leemos el titular, os escuchamos, pero no sé si llegan o llegamos a comprender la profundidad de lo que significa esto. Hombre, pues en mi opinión, que ya el solo hecho de que a un fiscal general del Estado se le impute por revelación de secretos me parece ya gravísimo, porque eso quiere decir que una sala, que es la sala, creo que es la segunda de lo penal, sí. Vea indicios de criminalidad, es porque realmente esos indicios existen y porque son sólidos, porque si no, no habrían dado ese paso. Y bueno, pues me parece lo suficientemente grave como para que el fiscal general del Estado o fuese fulminantemente cesado o dimitiese. Ninguna de las dos cosas va a pasar, por supuesto, porque seguimos con la macana y la matraca del fango y el fango y el bulo y el fango y el bulo. Y entonces, según quién sea el juez que diga algo, pues es bulo o fango o es simplemente pues un ejercicio de decencia democrática. Entonces, pues estoy convencido que no van a pasar ninguna de las dos cosas, pero a mí me parece lo suficientemente grave como para que suceda así. Luego entramos en otros asuntos que seguro están en la agenda de nuestros compañeros de tertulia, pero María Ángeles, esta noticia de hoy tiene su importancia. Sí, a mí me parece especialmente grave, ¿no? Yo creo que además la sala ha sido por unanimidad, sí, me lo ha dicho, ¿no? sí. O sea que no sé, el que se pongan todos de acuerdo ya da algún indicio. Y yo creo que lo de que lo cesen, creo que no está tan sencillo, pero que dimita, pues igual es lo que debería. Tampoco. Es lo que debería hacer. Anticipó ya que no, que aunque pero le es lo que debería ser, porque además luego se plantea un problema, que es que imagínate
que lo condenan, si no dimite ni se va, todo ese tiempo que ha estado ejerciendo los asuntos. Hombre, no, en teoría la inhabilitación sería con efecto prospectivo, con lo cual no afectaría a lo Teoría. pasado, pero vamos, desde luego, en fin, dejaría en mal lugar el trabajo. Bueno, es que ya en peor lugar yo creo que ya no puede estar. Yo creo que lo más grave de lo que estamos viviendo en este país en los últimos años, más allá de los escándalos, que es un continuo sin interrupción de corrupción. Tú has hablado muchas veces de la insoportable judicialización de la política. Para mí es lo más grave. Es decir, la política ha conducido, la política y la justicia se han conducido de la mano hacia una calle oscura y maloliente, donde a la ciudadanía no se atreve ni a mirar, ya no a entrar, ni siquiera a mirar, y no sabemos hasta dónde llega la corrupción. Desgraciadamente, como decía Adolfo, resulta que ahora, según qué juez hable, es fake, es bulo, es mentira o es cosa molar. Pero es cierto que hay jueces que se han brindado también a eso, y es así de claro. Hay jueces que ellos mismos han dado ese paso de pasarse a ese otro lado. Y los políticos han tenido todos, sin excepción, desde el PSOE hasta Vox, pasando por el Partido Popular, por supuesto, pasando por Izquierda Unida, por Podemos, pasando por todos los partidos, han tenido la poca decencia de meter las manos en la justicia, de ensuciar nuestro sistema judicial y de hacerle un daño que yo creo, bueno, no va a ser irreparable, porque afortunadamente en la asistencia no hay nada o casi nada irreparable, salvo la muerte, pero de la que nos va a costar salir, sobre todo de que los ciudadanos de a pie recuperemos mínimamente la confianza en un sistema en el que ya no confiamos. Yo ya lo he dicho aquí algunas veces, yo es un sistema en el que ya no confío. Bueno, pero yo quiero aclarar una cosa, que a niveles altos sí que se nota la influencia política, pero en el día a día... De la justicia. Ya, pero eso díselo al ciudadano que se ve afectado por elevación o por descenso. Al final la porquería salpica, desgraciadamente salpica a todo. Al final salpica a todos. No se cree en el periodismo, pues no se cree en todo el periodismo en el que hacemos los periódicos regionales. La imagen afecta, pero hay que distinguir, yo creo. Aquí, y ahora Domingo intervendrá, pero hablando del fango y del lawfare tan cacareado, el presidente de la Audiencia Provincial, que estuvo con nosotros al final de la temporada, dijo categóricamente que en España no había lawfare, que había jueces que trabajaban y que no había ningún tipo de voluntad política de dañar a unos ni perjudicar a otros, y fue criticado por esas declaraciones, Domingo. Yo, respecto al tema del fiscal general del Estado, es que llueve sobre mojado, porque claro, esta es la punta del iceberg de hoy. Pero es que estamos continuamente, desde hace ya bastantes años, con este personaje en el que es escándalo tras escándalo, o sentencias o apreciaciones desde la Fiscalía que no se corresponden con el equilibrio que debe mantener un cargo como tal. El otro día decía Ángel Maestre que la justicia no es igual para todos, y hubo aquí incluso algunas diferencias de opinión, sobre todo con José María Esteban. Yo no intervine, pero realmente la justicia no es igual para todos. Y no es igual para todos a determinados niveles. Es decir, en el caso de los ERE de Andalucía, pues están prácticamente todos en la calle, aunque hay todavía 100 juicios pendientes y se van sustanciando determinadas condenas sobre cada uno de los casos que todavía están pendientes. Y tampoco lo es con otros casos que ha habido de otras formaciones políticas, porque decía Toño, claro, es que la política y tal, es la mala política, no es la política en términos generales. La política que ahora tenemos en nuestro país. La política que tenemos en España. No hay mala y buena política, es la política que tenemos. Sí, pero tenemos, yo creo que hubo un momento dentro de la democracia, en los que hemos vivido desde el inicio de la democracia, y pudimos comprobar la ilusión, por otra parte, de entrar en un régimen democrático y ver cómo se comportaban los partidos políticos y la sociedad a lo que hemos llegado. Yo creo que la definición de mala política es la que se puede hacer en estos momentos de lo que está sucediendo en términos generales y prácticamente en todos los partidos. Y la mala praxis, o la praxis que el ciudadano no entiende del Poder Judicial, no es solo en la política. Ahora mismo hemos tenido un caso para mí escandaloso, que no lo entiendo, de unos señores adultos que han abusado de niñas, que lo han reconocido en Murcia, que lo han reconocido, ¿verdad? Y van a entrar en la cárcel, creo que 3 de 15 o de 13. Sí. Eso es, la gente no lo entiende. Claro, encima de la mujer que captaba a las menores, claro, el taxista que hacía los trayectos, y no sé quién. Casualmente los empresarios, los que pagaban, los que tienen más tal, esos parece ser que se pueden librar, porque al final son los que provocan dilaciones, son los que tienen...
la gente no lo entiende. Y claro, a esto lo sumamos todo lo demás, aunque no tenga nada que ver, aunque sean cosas diferentes, y yo sé que es muy injusto meteros a todos los que estáis en el sector en el mismo saco, pero es muy triste. Es como cuando dicen la hostelería en Logroño es muy buena o es muy mala. Bueno, pues cuando se dice que es muy buena, beneficia a todos, y todos sabemos que hay de todo, y todos sabemos que no es ni muy buena ni muy mala, que hay de todo. ¿Pensáis que el caso Ábalos, que es quizá ahora el mayor escándalo de la actualidad española, va a pasar factura? ¿Peligra la legislatura? ¿Hay riesgo de moción de censura? María Ángeles. Bueno, yo creo que teniendo los antecedentes que tiene Sánchez, que ha salido de líos que eran inimaginables, pues en la misma línea, salvo que esta vez se corte en el filo la navaja, pero parece que anda muy bien ahí. Yo no creo que eso al final cambie la legislatura. Domingo. Yo creo que es que tarda tanto en resolverse los casos judiciales. Ayer vimos la sentencia del que fue presidente de la Comunidad Valenciana. Y hace de eso, no sé, ya, bueno, algunos nos acordábamos. No nos acordábamos, es que ya no nos acordábamos. Entonces, cuando el caso Ábalos, si llega a ser imputado y realmente se le juzga y se le condena, pues algunos a lo mejor ya ni estamos vivos, ¿no? Porque claro, yo al paso que... No, quiero decirte que pueden pasar 15 años y yo dentro de 15 años tendré muchos años y ojalá los tenga, ¿no? Pero quiero decir que todo esto hace que se olvide. Por lo tanto, lo del caso Ábalos, que a mí me parece gravísimo, como todo lo que le rodea, y lo del caso La Delci, Rodríguez, las lingotes de oro, en fin, todas estas historias que estamos sabiendo, pues sí, terminarán resolviéndose probablemente, pero lo que es afectarle a la legislatura para que Pedro Sánchez, con esa habilidad especial que tiene para sobrevivir a todo lo que le sucede, yo creo que no le va a afectar y la legislatura se termina en el 2027, creo que es cuando corresponde, o 26, no me acuerdo, 27. No, pero es que además hay una cosa muy clara. Además ya están empezando a pillar, o sea, los socios ya ha salido el PNV ayer o antes de ayer diciendo, bueno, si esto es sí, huele a corrupción sucia y tal, pero como no parece que haya financiación ilegal del partido, pues bueno, es menos corrupción. Que más me da a mí que la corrupción sea porque el Ábalos se lo mete al bolsillo, siendo el número 2 del partido y tal, que a que vaya destinado al partido, es lo mismo. O sea, y en el fondo es que hay una razón muy sencilla. O sea, los socios de Pedro Sánchez no tienen o no pueden tener mejor socio. Claro. O sea, es que es el... ¿Qué quiere usted? Tome, pum. O sea, saben que a Sánchez lo tienen cogido por sálvase a la parte y entonces... Ya no sé quién a quién, ¿eh? Porque los socios, como tú dices muy bien, como les interesa estar porque pum, les van a dar, pues ya no sé quién tiene cogido a quién. Lo que pasa es que Pedro Sánchez quiere estar ahí a toda costa, entonces les va a dar lo que pidan. Exactamente. Absolutamente lo que pidan. ¿Va a haber presupuestos? Por supuesto, porque les dará lo que pidan. Entonces los socios pues no valoran lo mismo la corrupción del PSOE que la corrupción del PP. De hecho, no olvidemos que la moción de censura que por primera vez puso al señor Sánchez al frente del gobierno, Por corrupción. aparte estaba argumentada el mamporrero que era el señor Ábalos, venía justificada por una regeneración democrática para poner freno a la corrupción del PP. Y resulta que quien defendía en sede parlamentaria, el señor Ábalos, toda esta monserga, pues resulta que ahora es el que con toda evidencia, según los informes de la UCO, aunque siempre presuntamente, pero según los informes de la UCO, pues destinaba dinero de nuestros bolsillos a financiarle la estancia agradable a su suripanta, por decirlo de alguna forma. Yo creo que la famosa Jessica. Disculpad un segundo, porque tenemos imágenes también de la sesión de control esta misma mañana en el Congreso de los Diputados y ha habido, pues, Toño, lo que estamos diciendo, el habitual navajeo entre unos y otros que también tienen su importancia. Ayer o anteayer leía que un diputado, no sé de qué partido era, y en realidad tampoco importa lo que era, de dónde venga, que decía, es que ahora tenemos que estar así en las sesiones de control, en las sesiones en general, porque ahora hay cámaras todo el rato. Antes, bueno, os acordaréis todos, en el Congreso normalmente no estaban ni sentados en sus escaños, estaban en el bar, cuya facturación ha debido bajar notablemente. En el bar de las Cortes, que ahora tenían precios especiales. Sí, muy baratos. Muy barato. Exactamente, gin tónica a 2 euros. Estaban allí y solamente salían a la hora de votar. Ahora, como hay constantemente cámaras, no solo de los medios, sino de los teléfonos móviles, a ver quién la dice más gorda. Sí. Yo la voy a decir gorda. Lo del caso Ábalos es tan vergonzoso en lo político como en lo hortera.
Ya solo por imagen. Ayer le leía a Manuel Vilas una magnífica columna en El País que venía a decir, joder, señores, por favor, no vayan en chándal a la compra, y señoras, por favor, pónganse una americana, vayan elegantes. Los italianos son peores que nosotros, pero lo venden muy bien. Vamos a saber vendernos. Pues esto es lo mismo. Somos tan horteras que, bueno, el caso de esta chica, de Jessica y Ábalos, esto lo es vergonzoso. lo escriben en un guión de una película de Torrente y... No, esto Sí, es y parece que además Ábalos tiene puro. cierto parecido físico con el sujeto en sí. Yo creo que, sí. perdóname, Carlos, que yo quería apuntar una cosa. Yo creo que estos barros son los lodos de un momento que tuvo Pedro Sánchez hace un año y medio, cuando, bueno, pues en vez de haber convocado elecciones, yo creo que en un momento que hasta las hubiese ganado, hasta hubiese sacado una mayoría para gobernar y hubiese dejado marginadas a las fuerzas chantajistas en vez de independentistas. Las hubiese dejado, yo creo que se hubiesen quedado aparte, y supo desaprovechar aquel capital que en aquel momento tuvo en su mano, aquella moneda de oro, para aliarse con esta suerte de taures que, como tú decías, están a la quita y dice, bueno, ahora que le están tirando de un tobillo, yo le voy a tirar del otro, por decir una parte del cuerpo que se pueda nombrar a estas horas. Claro, porque ven la debilidad de... Y está sometido a un chantaje continuo que unido a una personalidad que, chico, yo no sé cómo se puede, yo no sé lo que tiene la Moncloa, pero la gente cuando llega ahí se transforma. Bueno, pues nos encontramos en una situación absolutamente increíble de película mala de serie B. Sí. Congreso de los Diputados, rifirrafe, choque, tensión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Su actitud y su cara le delatan. Colaborar con la justicia es ponerle 2 querellas al juez que le investiga. Todos los caminos conducen a usted. Las mordidas, las paradas técnicas de Delsi, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, todo. Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el 1. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de 3 años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Nuestro planteamiento de aquí al año 2027 es legar un país mejor, más unido en lo social y territorial y más próspero. Ahí están los datos de crecimiento económico, de creación de empleo o ayer mismo de inflación. Y mire, no todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Por tanto, señoría, tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario. No, los titulares los coloca bien, ¿eh? No, De la A a la Z. Es que ha dicho 3 mentiras. ¿Cuáles? En 2 frases. Primero, el caso de corrupción de Ayuso, que no es tal. Claro. Que insiste con ese mantra, aún, vamos, yo, a menos que a mí me conste, Ayuso no está imputada por ningún caso de corrupción, hasta donde yo sé. Con lo cual la A se le cae. Entonces ya, claro, pero lo que era menos gracioso de la B, no sé, de la B a la Z ya le queda peor. Sí. Y luego, Zaplana. que quien la hace la paga. Es evidente que las maniobras de su segundo de a bordo en el partido, hombre fuerte del partido y hombre fuerte en el Parlamento, que fue cesado como ministro en 2021, no se sabe por qué, se supone que porque ya se conocía todo esto, y luego quien la hace la paga, le mete las listas, le afora y encima le nombra presidente de comisiones para la retribución correspondiente. Entonces, claro, lo que pasa es que le queda muy bonito, porque sale ahí con su cara esa de hormigón que tiene a decir lo que le conviene, pero claro, hay que analizar lo que dice. Lo que dice, 2 mentiras en 1 minuto y medio de intervención. Mira, lo grave de todo esto, lleva razón, Adolfo, suscribo todo lo que dices, pero lo más grave de todo esto es que tengamos que estar viendo a los líderes de los 2 partidos más importantes que nos representan, en teoría, son los que tienen nuestra representación de nuestra soberanía, que en realidad somos los que mandamos, tienen nuestra representación en el Congreso, discutiendo todo el día, ya no en este caso solo, que bueno, puedes dedicar unos momentos, pero es que es todo el día
todo el rato, en todos los foros, en todos los momentos, yo no sé por la noche en casa lo que hacen, hablando de cosas que a los españoles en general no es que no nos importen, porque la corrupción nos importa, pero no nos afectan, no afectan en nuestra vida diaria, pero no están resolviendo mientras el problema de la vivienda, no están resolviendo mientras el problema de las universidades, que se nos están comiendo las universidades públicas, o sea, privadas a las públicas, y bueno, y aquí no pasa nada. No están resolviendo el problema de la sanidad, y una sanidad que está cambiando porque está cambiando la sociedad, porque la sociedad es más mayor, y la sanidad exige unos medios que no se les puede dotar, y no están resolviendo ninguno de los problemas que afectan de verdad a los ciudadanos. Y eso es lo que a mí me parece preocupante y grave, porque al final, esto ya sabemos todos cómo va a acabar, tardará 3 meses, yo soy de los que opino que va a tardar menos, o sea, no 3 meses, pero igual 6, o llegaremos al 27, pero Pedro Sánchez pasará a una página de la historia y llegará a otro que se llamará Feijóo, se llamará como se llame, o igual todavía no está señalado. Pero los problemas en el 27 o en el 26 o cuando esto acabe van a seguir siendo para los ciudadanos españoles los mismos, pero con más retraso, que es el continuo de nuestro país desde la guerra de la independencia prácticamente. Y por otra cosa, que el problema de la corrupción tampoco lo están solucionando. Están hablando del tú más, o sea, que a mí me aburre mortalmente. Es que los corruptos no pueden solucionar la corrupción y se ve que la corrupción es un problema que afecta a todos los partidos sin excepción, lo he dicho antes, desde el PSOE hasta vos, pasando por donde quieras. Pues los que quieran renovar, que no acusen y que pongan medidas serias. Yo creo que hay un matiz en medio de todo esto, y es que, claro, el que gobierna en este momento es el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Entonces, evidentemente, a mí me gustaría que se hablara y se discutiera en el Parlamento de otras cosas que fueran para solucionar los problemas no solo los de hoy día, sino los del futuro, porque la política debe proyectarse hacia el futuro. No vale resolver ahora con 200 millones de euros para arreglar supuestamente el problema del alquiler, que es un tema que creo que trataremos, sino que realmente lo que hay que hacer es poner las bases para resolver un problema que no se soluciona fácilmente y que es a largo plazo. Respecto al tema que decíais antes de que, bueno, pues que claro, que los partidos que están sujetando a Pedro Sánchez, que son unos chantajistas y además son gente que, bueno, ya sabemos cuál es la posición de RC, de Junts, de BNV, etcétera, que todos lo único que van es aquello de lo mío. Me recuerda siempre al chiste del dentista y el paciente, en el que donde sálvase a la parte le agarra el que decías tú, le agarra el paciente y le dice nos vamos a llevar bien. Y esa es la situación que tenemos en España, es decir, Pedro Sánchez, por más que crea que tiene la sartén por el mango, lo que tiene realmente, le tienen a él cogido como al dentista y le están diciendo nos vamos a llevar bien, porque si no, cae la legislatura. Hablando ya de cuestiones que afectan a la vida cotidiana de todos nosotros, de todos ustedes también, abrimos ese capítulo sobre la vivienda, que ha regresado, y decimos regresado porque en los últimos años nunca ha dejado de estar fuera del debate público, pero es verdad que últimamente resuena con mayor fuerza. Una manifestación este fin de semana, declaraciones de los partidos, medidas que hemos conocido que tampoco son nuevas y en general un debate abierto. Luego, en el tramo final del programa, dedicaremos la entrevista a ese argumento, pero empezamos con Domingo. Por tu trayectoria profesional, ¿qué está pasando con el mercado inmobiliario, venta, alquiler, construcción de viviendas nuevas, tantos pisos vacíos? ¿Cuál es tu sensación en torno a este problema que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, es un problema que no se resuelve de la noche a la mañana, perdón, y que además no es una cuestión de decir ahora mismo vamos a poner a construir viviendas, porque las viviendas no se construyen de un día para otro, ni se proyectan tampoco de un día para otro. Hace pocos días oí una barbaridad de un representante de algún grupo de estos, de asociación de promotores o constructores o lo que fuera, que dijo que hoy día con una semana con inteligencia artificial se tiene un proyecto hecho y que a continuación el problema está en tener el suelo. Todo esto es muy relativo porque ni un proyecto se hace con inteligencia artificial en una semana. Además, alguien tiene que firmar ese proyecto para asumir las responsabilidades. Claro. Porque si no, realmente, entonces, bueno, si tú haces un proyecto y al final dices, bueno, oye, hay un programa que me pone una vivienda unifamiliar y me la hace. Pero luego tiene que venir alguien y decirte, primero si cumple, que es la administración la que supervisa todo esto, y al final firmarlo para asumir las responsabilidades, pues allí pasa algo. En cualquier caso, poner suelo al buen tuntún ahora, como en su momento hizo el Partido Popular, liberalizándolo, lo único que generó fue una burbuja inmobiliaria brutal, y hemos visto, en términos coloquiales, esqueletos de edificios por toda España que se quedaron muertos de asco, y que algunos de ellos se han recuperado. Aquí en Logroño estoy ahora memorizando y sé de algunos de ellos que se quedaron y que luego se han terminado construyendo. Pero evidentemente no es la solución. La solución, desde luego, sería hacer una política a medio o largo plazo en el que hubiera puesto Pedro Sánchez y el gobierno socialista. Llevan 6 años ya
ya en el poder. Por lo tanto, han tenido tiempo de haber iniciado en el principio de su mandato una política que pudiera poner en el suelo a disposición de los promotores para hacer viviendas de protección oficial, viviendas sociales, a precio tasado. Es decir, hay muchas fórmulas en las que encontrar, porque además esto, claro, nadie puede construir a precio cero. Es decir, el suelo vale dinero y al que les expropie para hacer viviendas de protección oficial o semejante, tendrán que abonarle también sus dinero, porque si no el de al lado, que no le ha tocado la China, resulta que se hace millonario y el otro se queda con un palmo de narices. Es decir, este es un país todavía, no sé si por muchos años, democrático y en el que la libertad existe. Por lo tanto, esto no es como Rusia o como países de orden o de la órbita comunista, en el que se pone el suelo y dicen, no, usted aquí voy a construir y usted pues es el dueño, pues usted se aguanta. O sea que es un tema muy complejo y que no se resuelve con estas parches de 200 millones para el alquiler, que no resuelve. Y voy a terminar con una anécdota. A ver. Porque la puesta en el mercado de todas esas viviendas de alquiler turístico, eso está perjudicando mucho también al desaparecer de ese mercado las viviendas que se pudieran alquilar. Aparte de que las limitaciones estas que se impuso a la Colau en Barcelona y demás, han sido un fracaso que ya se experimentó en Berlín y en otros sitios. Un edificio entero de viviendas, y yo hablo en primera persona porque sé de qué hablo, un edificio entero de viviendas, de unas 10 viviendas en Barcelona, con inquilinos en cada una de ellas. Decide la familia que es propietaria de aquello ponerlo para de cara a la Copa América esta que se está celebrando y las expectativas del turismo, lo quiere poner en alquileres turísticos. Y ofrecen a cada uno de los inquilinos, en función de la superficie y demás, unas cantidades que oscilaban entre los 22.000 y los 30.000 euros. Porque tenían un contrato por 5 años y si llevaban un año todavía les quedaban 4 y lo que querían era quitarse de medio el inquilino. Echan a los inquilinos mediante una indemnización legal, todo firmado y demás, y a la continuación hacen pequeñas reformas y lo ponen en alquiler turístico. 480 euros la noche. 2-3 personas. Gran negocio. Claro. Entonces, Gran negocio, ¿cómo no va a funcionar eso? Que, por Claro. cierto, hay muchas empresas hoteleras que ante el flaco favor que les hacían las viviendas turísticas, también se han metido en ese negocio. sí, a Y entonces, coger al final, edificios, todo esto es algo que se debería regular. Ahora sacan con que los pisos turísticos tienen que tener una serie de limitaciones, declarar un no sé qué, pero bueno, llegan tarde. Que eso, Aparte que claro. Ese es el problema es que además la vivienda está transferida a las comunidades autónomas y habría que llegar a un gran acuerdo nacional con las que tienen las competencias transferidas y poder decir, oye, usted esto lo vamos a aplicar y lo vamos a aplicar todos. No en una comunidad yo me peleo y como yo soy del otro partido no lo hago y así estamos. Toño, los que tenéis hijos en edad escolar y universitaria, vivís ese calvario a la hora de, cuando se van a otras comunidades, a la hora de conseguir no un piso, una habitación a un precio razonable. Iba a decir que no os lo podéis imaginar, os lo podéis imaginar. Lo oímos en amigos, en compañeros. Pero encontrar un piso, en el caso de mi hija, donde está estudiando, un piso por menos de 800 ¿Una habitación euros, o un piso? Un piso. Un piso. 800 euros más todos los gastos. Un piso donde se han convertido 3 habitaciones en 4 de aquellas maneras, porque siempre hay una que era en una casa normal sería pues un La despensa, trasterío, el cuarto de la escoba. Y saltas de alegría cuando te dicen, no, esto hemos encontrado en tal sitio fantástico y tal. Y es un auténtico problema. Claro. Pero es un problema que tampoco, que no es desconocido ni es nuevo. Pero que todos, yo he estado estudiando afuera, tú has estudiado estudiando afuera, y tú has estudiado estudiando afuera, y tú has estudiado. Y nos costaba una pasta estar estudiando afuera a nuestros padres. En mis tiempos todavía era aquella época donde una familia te alquilaba una habitación y vivías con unos señores mayores, y allí recluido en tu habitación salías al cuarto de baño y alguna vez te invitaban a salir al salón si querías ver Bonanza o el partido de fútbol. En mi casa, cuando vivía con mi madre, hemos tenido inquilinos. ¿Habéis tenido? A mi madre le hacía falta ingresos extras y teníamos inquilinos que alquilaban una habitación y convivías con ellos. Y a nivel profesional, Adolfo, ¿tenéis consultas de esta clase, problemas de alquiler o no lleváis ese tipo de asuntos? No. Afortunadamente no. O sea, tenemos problemas en el lado del arrendador generalmente. Claro. El lado del arrendador generalmente, Sí. Pero no, o sea, yo la verdad no sé, o sea, no sé qué solución tiene esto. Lo que creo que parece evidente es que intervenir en el mercado no funciona. Y desde luego lo que tampoco se puede hacer es la dejadez con la ocupación de viviendas. Eso es otro tema que también... Pero Domingo, perdóname, pero eso sí que es residual, porque si no digo por el número de ocupaciones que hay, sino por la inseguridad que crea en la gente
Que por cierto, todo esto genera luego que te estén anunciando continuamente en empresas que son alarmas, de... no, alarmas. yo me pongo malo, yo tengo, afortunadamente, como alguien estará detrás de todo esto. Como la radio del coche funciona con un botoncito aquí, yo cada vez que sale un anuncio de esos lo cambio. El problema de esto, como tú dices, es que llegamos tarde, como a todo. El problema de la vivienda no es nuevo, la política de vivienda tenía que ser una política de Estado, y una política de Estado donde todos los partidos se hubiesen marcado hace muchos años un rumbo y una senda por donde dirigir, donde no se dejase la habilidad de cada comunidad y de cada ayuntamiento, de cada pueblo, ahora libero el suelo, ahora no libero, ahora libero esta zona. Y que eso en este país lo único que ha provocado ha sido lo que tú has dicho, que unos se hayan hecho muy ricos y otros no se hayan hecho. Y los criterios son los que decidía un señor arquitecto municipal, bueno, porque le parecía razonable, en unos casos bien y en otros casos un poco peor, al que le tocaba le parecía maravilloso y al que no. Claro. Y luego que en este país, bueno, pues la costumbre ha sido siempre el tener piso en propiedad, mientras en Europa vemos que no existe esa... Pero eso, Toño, de piso en propiedad es algo relativamente reciente. Cuando mis padres, antes de casarse, vivían en Madrid, mis abuelos se cambiaban de piso, porque todo era de alquiler, se cambiaban porque tenían más hijos o porque necesitaban una habitación más, y era lo normal. Pero entró esa política, esa sensación de los ciudadanos de que la vivienda, que por otra parte lo es, era un bien tangible, claro, y que ya invertías y que tenías ahí la seguridad de patrimonio. María Ángeles, que aún no has intervenido en este argumento. Yo creo que primero se necesitaría un pacto de Estado. Aquí sí que se necesita un pacto de Estado. Y si ya llegamos tarde, pues que lo hagan ya de una vez, ¿no? Y segundo, sí que se pueden tomar medidas. Primero, todos los pisos que están, que la gente no los saca al mercado por miedo, deberían darse medidas que favorezcan... ¿Ayudas fiscales? No, más que ayudas fiscales es seguridad, porque la gente generalmente jurídica, no saca el piso por seguridad. Primero, porque lo alquilas y resulta que te tiras un montón de tiempo para echar al inquilino cuando no te paga. Y segundo, como se cabrean porque los has llevado al juzgado, te lo dejan destrozado. ¿Vosotros lleváis asuntos de estos, alguno? Sí, sí. Bueno, entonces, lo que yo creo, que primero tendrían que reformar la ley, un poco como se hizo con la ley de juicios rápidos. Hay cosas que es que, a ver, si un señor puede ser que no pague porque tenga un conflicto, porque resulta que me ha subido la renta y no estoy de acuerdo, no sé qué, eso sería un procedimiento que sí que puede tener que decidir el juez y tener que haber más pruebas y tal. Pero el que no paga, porque no quiere y no va a pagar, pues evidentemente tendría que ser un desahucio rápido. Pero María Ángeles, esos casos, y digo como y segundo, garantizar que la gente que tiene el piso y que te lo deja destrozado, que te tienes que gastar 20, 30, 40, 50.000 euros para arreglarlo, joder, que tengan un delito y que eso sea automático, que es que... O sea, y ahora, entonces veríamos a ver si toda esa gente que tiene el piso para alquilarlo, que muchos es complemento de la pensión, que mucha gente, las pensiones en Europa se alquilan más porque la pensión, cuando tú tienes a la jubilación, resulta que te va a permitir vivir en alquiler. Pero es que aquí la mayoría de las pensiones no te van a permitir vivir en alquiler. Ahora continuamos con este asunto porque está muy interesante, pero será después de la publicidad, que nos meteremos también en materia vitivinícola. Toño viene de un evento interesante que ha abordado también esa cuestión. Y más cosas, las calles de Logroño, las polémicas que hay, en fin, ahora a la vuelta.